tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora es un episodio de Psicoeducación Romero. Hace mucho tiempo yo esperaba mi consulta, una joven adolescente de 15, 16 años, como todos los sábados que llegaba a mi consultorio a las 11 de la mañana. Ese sábado sonó el teléfono del consultorio, era ella, me marcó para decirme que su padre, quien lo llevaba todos los sábados al consultorio, tenía una complicación con el automóvil, no estaba funcionando y tenía que ir al mecánico, que le era imposible asistir y que nos veríamos el próximo sábado. Le agradecí la llamada y me puse a leer un libro. No habían pasado 2 o 3 minutos cuando volvió a sonar el teléfono y era ella. Y me preguntó que si yo iba a estar en el consultorio. Le dije que sí. Dice, y me dijo, pues hagamos la sesión por teléfono. Y así fue. Tuvimos nuestro sábado, esa sesión, terminamos la sesión y agregó que me pagaría el sábado siguiente. Pues esto que les estoy comentando aquí, ahora pasa notablemente con más frecuencia. La pandemia ha dado un empujón al uso de la tecnología para el trabajo que hacemos los terapeutas. Y hemos visto que ha tenido bastante buen funcionamiento en algunas situaciones. Lo que voy a compartir con ustedes son algunas pequeñas reflexiones, algunas ideas de lo que he encontrado y de lo que existe en la literatura sobre el uso de la psicoterapia en línea y sus características y algunas de sus recomendaciones. La psicoterapia en línea es una modalidad que está creciendo. ¿Por qué? Porque ha aumentado la necesidad de recibir atención psicológica, porque ofrece muchas ventajas, como no tener que usar un transporte privado o público para llegar al consultorio, no utilizar ese tiempo para desplazarse al consultorio y para regresar, ya se está ahorrando ese tiempo, y directamente uno, desde la casa o la oficina, se puede conectar con la computadora, con el consultorio del terapeuta. También seguramente ya va a permanecer como una modalidad, porque si estamos atravesando una emergencia sanitaria, es muy probable que en el futuro habrá otras emergencias sanitarias o urgencias de otro tipo, sísmicas, de alguna otra característica que van a hacer que sea imposible o muy difícil desplazarse al consultorio de los psicólogos. Y hay una situación más. Han mejorado las plataformas con las cuales nos podemos comunicar con nuestros pacientes. Son plataformas muy amigables que pueden ser utilizadas fácilmente. La psicoterapia en línea, como yo la estoy viendo, como la he usado en mi práctica, como veo que la usan mis colegas y que ya existe en la literatura, la psicoterapia en línea podremos decir que sus antecedentes que están en las llamadas telefónicas de emergencia existen en diversas modalidades, en los servicios de las facultades de psicología de algunas universidades, en la Cruz Roja, existe, por ejemplo, en el Golden Gate, cuando uno va caminando, en el Golden Gate existen cabinas que uno puede descolgar el teléfono e inmediatamente, no hay ningún número que marcar, e inmediatamente hay una persona que está atendiendo ahí la emergencia psicológica, que en este caso se refiere a una emergencia psicológica por suicidio, porque es un evento muy común, demasiado común que ocurre en este puente californiano. ¿Cómo se está utilizando la psicoterapia en línea? Se está utilizando de estas tres formas, por lo menos en estas tres formas. Uno, como terapia. Aquí me refiero a que desde el inicio de la sesión, desde la primera emisión, desde la primera sesión, todas las sesiones van a ser en línea, por dificultades geográficas, por dificultades de la persona para poder desplazarse, porque hemos tenido nuevos pacientes con esta pandemia en sitios geográficos que cuando acabe esta pandemia no los vamos a poder conocer, no se van a desplazar a nuestro consultorio. Entonces, se queda como terapia en línea desde el primer contacto. Como complemento, aquí me refiero a que la persona asiste regularmente a su terapia presencial, pero en algunas situaciones, por enfermedad, porque tiene coronavirus, no puede salir de su casa, sin embargo, no interrumpe el tratamiento y entonces en esa sesión no se presenta al consultorio
siguiendo los protocolos médicos y tomamos la sesión a través de alguna de las modalidades, que podría ser las plataformas, podría ser también el uso de una videollamada a través del celular. O también se podría utilizar como seguimiento, es decir, cuando el paciente termina su tratamiento y ya no se va a presentar en mi consultorio, yo voy a tener contacto ocasionalmente, ya no le voy a pedir que venga a mi consultorio, sino que lo voy a hacer a través de una videollamada. Estas son algunas de las modalidades que he visto que se están utilizando. Quiero enfatizar lo que se denomina en la literatura como sesión cero y que yo he utilizado ya como sesión cero incluso en la modalidad presencial. Cuando recibo una llamada telefónica y el paciente tiene muchas dudas sobre cómo funciona, me pregunta cómo funciona la terapia, cuánto va a durar, de qué temas deben hablar en la terapia, en algunas situaciones hago esto. Porque lo hago básicamente porque el paciente no está obligado, la persona que está buscando mis servicios, no está obligada a saber en qué consiste un proceso psicoterapéutico. Entonces, si noto varias dudas e inquietudes en la llamada telefónica, ofrezco una sesión cero presencial. La sesión cero presencial está caracterizada porque ofrezco una cita de unos 15, 20 minutos, se presenta mi consultorio y hablamos de mi formación académica, de mi experiencia, para que el paciente sepa en cuáles son las áreas en las que trabajo con mi método de psicoterapia. El paciente me plantea muy brevemente qué es lo que está ocurriendo, pero lo más importante, la parte más importante aquí es que le informo en qué consiste mi proceso psicoterapéutico, cuánto dura, qué ocurre en un proceso de terapia, en una sesión, cómo se van a ver los cambios, qué dificultades vamos a tener. Hago esto para informarle al paciente, tiene que saber el paciente qué es lo que está adquiriendo, qué servicio es el que está adquiriendo. Es una sesión que dura 15, 20 minutos. Es una sesión también que permite conocer el sitio del consultorio, permite conocer al terapeuta físicamente, ver cómo se siente con capacidad de confiar en él. Tiene esas ventajas. Son 15 o 20 minutos, es mi sesión cero presencial y no se cobra, solamente tiene un carácter informativo. Lo hago poco, en el consultorio lo hago poco, pero cuando el adulto que me está marcando tiene una inquietud de este tipo, lo hago. Esta modalidad de sesión cero la hago continuamente desde la pandemia, cuando el paciente no va a poder desplazarse a mi consultorio, no va a poder ver el sitio en el que estoy para que le dé cierta tranquilidad, no va a poder verme físicamente todo mi cuerpo completo. Entonces recurro a la sesión cero. En la sesión cero lo que hago es que el paciente, una vez que me ha contactado, doy una cita, envío la liga para que se conecte al Zoom y le digo que esa primera sesión va a durar 15 o 20 minutos y va a servir básicamente para que nos conozcamos. Tiene estas características que voy a manejar en la sesión con mi paciente en ese momento. Voy a hablar de la confidencialidad de los datos. Es decir, voy a decirle que estoy en un espacio, que la sesión, yo voy a estar en un espacio en el que aseguro que nadie va a estar escuchando lo que ni estoy grabando, ni lo que está pasando en la sesión. También voy a tocar el tema de los honorarios. Voy a señalar, ahí en los honorarios señalaré la modalidad que más me convenga a mí y que al paciente también se le facilite. En la evaluación voy a decir que necesito varias sesiones para saber qué le está pasando al paciente, al final tener un diagnóstico y ofrecerle metas de tratamiento. Es una sesión que dura 15 minutos aproximadamente y no se cobra. ¿Cuál es la ventaja de esta sesión cero? Que permite sustituir la presencia en el consultorio de otra manera, presentando mi experiencia profesional, explicándole en qué consiste mi proceso de terapia, viéndonos físicamente, asegurándole que con los audífonos nadie nos va a escuchar, que trato de estar en la medida de lo posible en un espacio reservado para mi consulta.
Es un espacio que son 15, 20 minutos que valen la pena para asegurar el profesionalismo en nuestro trabajo y para que el paciente sepa lo que se hace en un proceso de psicoterapia, ahora con la modalidad en línea. Posteriormente yo sigo este proceso. Desde que incluye desde la primera sesión, o sea, la sesión 0 tiene 15, 20 minutos, no la cobro. Y a partir de la siguiente sesión, una vez que acordamos en esa sesión famosa 0, que ya acordamos cuántas sesiones necesito para evaluarlo, el costo de las sesiones, la frecuencia en la que nos veremos en estas primeras sesiones de evaluación, este es el proceso que sigo básicamente. Hago una evaluación psicológica que cuando estoy en línea me obliga a recoger datos y analizar la situación y me puedo valer de autorregistros o de inventarios. Podría yo enviar a través de esta plataforma o a través del correo algunos formatos e inventarios para evaluar el motivo de consulta que yo considere que es el que está ocurriendo en ese momento. Escalas de depresión, escalas de ansiedad. Podría recurrir a estos complementos podría también con la entrevista convencional según la escuela teórica que tú estés siguiendo. Una vez que yo tengo la evaluación del paciente, voy a hacer una devolución de qué es lo que he encontrado, tanto en los aspectos fuertes como en los aspectos que necesitan atención. Y ahí estoy entonces ofreciendo un plan de trabajo. Les señalaré que para llegar a esos objetivos necesitamos vernos con cierta frecuencia y que estaremos checando cada cierto tiempo qué tanto vamos avanzando. Esa es mi sesión en la que yo devuelvo resultados y ofrezco un plan de tratamiento. Esta de evaluación psicológica pueden ser las que uno necesite. En el caso de las personas que atendemos, niños y adolescentes, seguramente también en esa sesión lo he visto, se recurre a los padres, es algo común, porque ellos conocen la historia del desarrollo, la historia clínica del paciente. No es extraño que también tenga alguna sesión con el personal docente de la escuela a la que asiste mi paciente. Toda esa información es lo que le llamo recogida de datos y me va a servir para tener un resultado de esa evaluación. Y en el tratamiento, que son cuando las sesiones posteriores a la devolución de los resultados, ya mis técnicas que utilice yo en el consultorio presencial, las tendré que ajustar a la modalidad que estamos utilizando actualmente, la modalidad en línea. Aquí también hay una gran cantidad de recursos. Podemos compartir la pizarra y el paciente puede hacer dibujos. Podemos también utilizar páginas donde vienen diversas actividades psicológicas, inventarios. Es importante valorar cómo está resultando de beneficioso esta modalidad para el paciente y no descarto, lo he utilizado también, usar el método híbrido, es decir, estoy viendo a mi paciente básicamente en forma virtual, pero cada 3 o 4 sesiones le pido una sesión presencial, si sus condiciones geográficas se lo permiten. O también aquí ocurre otra. Hay algunos pacientes que me dicen que básicamente van a recurrir a su modalidad virtual, pero la primera sesión quisieran que fuera presencial. Y tiene que ver con eso precisamente que les decía, con lo que nos da la sesión 0, la posibilidad de conocer cómo habla el terapeuta, cómo es su consultorio, qué tipo de intervenciones hace, cómo es físicamente. Esto sigue siendo un aspecto importante para que el paciente desarrolle confianza y alianza de trabajo. La tecnología tiene varias ventajas. Es bastante económica, se observa que el paciente se conecta más frecuentemente porque no llega tarde, no hay embotellamientos que lo demoren para llegar al consultorio, pero también hay que tomar en cuenta algunas complicaciones de tipo legal. Quizá no todos los motivos de consulta puedan ser atendidos a través de las plataformas, cómo asegurar la confidencialidad, porque en el consultorio yo aseguro la privacidad de los datos cerrando la puerta de mi consultorio. Y aquí tengo que asegurar al paciente en esa famosa sesión 0 cómo voy a ofrecerle confidencialidad y cómo voy a proteger su información
dado que asegurándole que no está siendo grabada y que estoy escuchándole en un espacio donde nadie más está escuchando. Y hay una complicación más, que los terapeutas no estamos capacitados, pero todo esto lo iré compartiendo en otros videos más. Por lo pronto, pues espero que sea útil esta información y nos estamos viendo un poco más adelante con cómo llevar a cabo ya los tratamientos cuando van cursando. Que estén bien, hasta luego.